Cuando recibí la llamada de doña Margarita Villanueva, la esposa de un empresario retirado de Sevilla, pensé que sería un trabajo sencillo. Buscaban a alguien para cuidar a su suegro, don Aurelio Mendoza, un hombre de 78 años que, según me explicaron, padecía demencia senil avanzada. La paga era extraordinariamente buena. 3.000 euros mensuales. Alojamiento incluido en la mansión familiar ubicada en una de las zonas más exclusivas de Sevilla, cerca del Parque de María Luisa. Llevaba 2 años trabajando como auxiliar de enfermería en una residencia de ancianos, con un sueldo que apenas me alcanzaba para pagar el alquiler de mi pequeño piso en Triana. Esta oferta parecía caída del cielo. Mi nombre es Lucía, tengo 34 años, y desde que mi madre enfermó de cáncer hace 5 años, supe que quería dedicar mi vida a cuidar de los demás. Ella falleció sin que yo pudiera hacer mucho por ella, pero prometí en su tumba que ayudaría a otros ancianos a vivir sus últimos años con dignidad. La entrevista fue en un café del centro. Doña Margarita llegó vestida con ropa de diseñador, un bolso que probablemente costaba más que mi coche, y una actitud que mezclaba amabilidad forzada con un dejo de superioridad. Mi suegro fue un hombre muy importante, me explicó mientras removía su café sin probarlo. Fue dueño de una cadena de hoteles en toda Andalucía. Ahora apenas reconoce a su propio hijo. Es muy triste. Asentí con empatía, aunque algo en su tono me pareció extraño. No había dolor real en sus palabras, solo una especie de incomodidad, como si hablar del anciano le resultara una molestia. Mi esposo Rodrigo y yo vamos a pasar 3 semanas en las islas griegas, continuó. Necesitamos a alguien de confianza que se quede con él. La anterior cuidadora renunció de repente y no tenemos tiempo de buscar a otra a través de una agencia. Una amiga me recomendó su nombre. Le pregunté por qué había renunciado la cuidadora anterior. Doña Margarita se encogió de hombros con un gesto despectivo. Estas chicas jóvenes no tienen paciencia. Mi suegro puede ser difícil. A veces grita por las noches. Se niega a comer. Se arranca las sondas. Es agotador. Pero usted tiene experiencia, ¿verdad? Le aseguré que sí. Había trabajado con pacientes de Alzheimer y demencia durante años. Sabía lo desafiante que podía ser. Perfecto. Rodrigo le dará las instrucciones cuando llegue a la casa. Él conoce mejor la rutina de su padre. 3 días después, me presenté en la mansión con mi maleta. El lugar era impresionante. Una construcción de estilo andaluz con azulejos pintados a mano, un patio interior con una fuente de mármol y jardines que parecían sacados de una revista de decoración. Sin embargo, había algo en el ambiente que me provocaba un escalofrío. Demasiado silencio. Demasiada perfección. Como si la casa fuera una escenografía vacía. Rodrigo Mendoza me recibió en el vestíbulo. Era un hombre de unos 50 años, con entradas pronunciadas y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vestía un polo de marca y zapatos náuticos, como si ya estuviera mentalmente en su yate. Bienvenida, Lucía. Mi padre está en su habitación, en el ala este de la casa. Es importante que no lo saques de allí. Su demencia se agrava cuando cambia de ambiente. Asentí, tomando notas mentales. ¿Cuál es su dieta actual? ¿Tiene alguna alergia? ¿Toma medicamentos específicos? Rodrigo me entregó una hoja con instrucciones mecanografiadas. Todo está aquí. Básicamente papillas y líquidos. No puede tragar sólidos. Tiene 3 medicamentos que debe tomar a las 8 de la mañana, 2 de la tarde y 8 de la noche. No intentes hablar con él. No entiende nada. Y no te preocupes si no responde. Es normal. Le pregunté si podía conocerlo antes de que ellos se fueran. Rodrigo miró su reloj con impaciencia. Claro, pero rápido. Nuestro vuelo sale en 4 horas. Subimos las escaleras hacia el ala este. A medida que nos alejábamos de la parte principal de la casa, noté que la decoración cambiaba. Las paredes ya no tenían cuadros, las alfombras estaban gastadas, y un olor a humedad y encierro impregnaba el aire. Cuando Rodrigo abrió la puerta de la habitación de su padre, tuve que contener un grito. La estancia estaba sumida en penumbras. Las cortinas gruesas bloqueaban completamente la luz del sol. En una cama individual, cubierto por sábanas que alguna vez fueron blancas pero ahora tenían un tono amarillento, yacía un hombre extremadamente delgado. Su piel parecía papel arrugado sobre huesos. Tenía los ojos cerrados y respiraba con dificultad. «Papá, ella es Lucía. Va a cuidarte mientras Margarita y yo estamos fuera». El anciano no reaccionó. Ni un parpadeo, ni un movimiento. «¿Cuándo comió por última vez?», pregunté, intentando disimular mi alarma. Rodrigo frunció el ceño como si la pregunta le molestara. «Ayer, creo. O anteayer. La verdad es que come muy poco. Ya te dije, se niega a comer». «¿Y cuándo fue su última revisión médica?». «El médico viene una vez al mes. La próxima cita es en 2 semanas». Rodrigo ya estaba retrocediendo hacia la puerta. «Cualquier emergencia,
Aquí tienes el número de nuestro abogado. Él se encargará de todo. Nosotros estaremos en zonas con mala cobertura, así que no podremos contestar llamadas. Antes de que pudiera hacer más preguntas, se había ido. Escuché el motor de un coche arrancando. Y luego, silencio absoluto. Me quedé sola con don Aurelio. Lo primero que hice fue abrir las cortinas. La luz del sol entró como una explosión dorada, iluminando el deplorable estado de la habitación. Había polvo en cada superficie, telarañas en las esquinas del techo, y junto a la cama, una mesita con frascos de medicamentos cubiertos de una capa grisácea. Me acerqué al anciano con cuidado. Don Aurelio, soy Lucía. Voy a cuidarle estos días. ¿Me escucha? Nada. Sus párpados ni siquiera temblaron. Revisé sus signos vitales con el equipo que había traído en mi bolso. Su pulso era débil pero estable. Sin embargo, al levantarle la manga del pijama para tomarle la presión, descubrí algo que me heló la sangre. Sus brazos estaban cubiertos de moretones en diferentes estados de curación, algunos amarillentos, otros de un púrpura oscuro. No eran marcas de caídas accidentales, eran marcas de dedos. Alguien lo había agarrado con fuerza, repetidamente. Contuve las lágrimas de rabia y continué mi inspección. Sus labios estaban agrietados por la deshidratación. Al revisarle la boca, noté que tenía heridas en las encías, como si alguien le hubiera forzado algo entre los dientes. Bajé a la cocina a prepararle algo de comer. Lo que encontré me dejó todavía más perturbada. El refrigerador estaba lleno de comida gourmet, vinos caros, quesos importados. Pero en un estante apartado, casi escondida, había una bolsa con sobres de papilla instantánea, la más barata del supermercado, y algunas latas de suplemento nutricional caducadas hacía 3 meses. Ignoré las instrucciones de Rodrigo. Preparé un caldo de pollo casero con verduras frescas. Lo licué hasta que quedó completamente suave. Y subí a la habitación con una bandeja. Don Aurelio, le he preparado algo nutritivo. Vamos a intentar que coma un poco, ¿de acuerdo? Me senté junto a su cama y, con infinita paciencia, comencé a darle el caldo con una cucharilla. Al principio, el líquido se escurría por las comisuras de sus labios, pero poco a poco noté que empezaba a tragar. Después de media hora había tomado medio tazón. Eso estuvo muy bien, don Aurelio. Mañana lo intentaremos con un poco más. Pasé el resto del día limpiando su habitación a fondo. Cambié las sábanas por unas limpias que encontré en un armario del pasillo. Abrí las ventanas para que entrara aire fresco y coloqué flores del jardín en un jarrón junto a su cama. Cuando terminé, el espacio se veía completamente diferente. Esa noche, a las 8, llegó la hora de los medicamentos. Revisé los frascos con atención. Había 5 diferentes, no 3 como había dicho Rodrigo. 2 de ellos me resultaron familiares por mi trabajo en la residencia. Eran sedantes potentes, del tipo que solo se recetan para pacientes con episodios psicóticos graves. La dosis indicada en la etiqueta era altísima, suficiente para mantener dormido a un elefante. Algo no encajaba. Decidí no darle los sedantes esa noche. Si don Aurelio realmente tenía demencia, los síntomas serían evidentes sin la medicación. Y si no la tenía, no quería pensar en esa posibilidad. Era demasiado horrible. A las 3 de la madrugada, un sonido me despertó. Venía de la habitación de don Aurelio. Me levanté de un salto y corrí hacia allí, temiendo lo peor. Cuando abrí la puerta, me quedé paralizada. Don Aurelio estaba sentado en la cama. Sus ojos, que antes parecían vacíos y perdidos, ahora me miraban con una claridad absoluta. No había confusión en ellos. Había algo más. Determinación. Y un destello de algo que parecía esperanza. Tú no eres como las otras, dijo con voz ronca pero perfectamente coherente. Tú realmente quieres ayudarme. Me acerqué lentamente sin saber qué pensar. Don Aurelio, ¿puede entenderme? Perfectamente. Nunca he tenido demencia, hija. Mi hijo y su esposa me han estado drogando durante los últimos 6 meses para hacerle creer al mundo que estoy loco. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Cómo es posible? ¿Por qué? El anciano suspiró profundamente. Por dinero, por supuesto. Siempre es por dinero. Cuando mi esposa Consuelo murió hace un año, descubrí que Rodrigo había estado malversando fondos de la empresa familiar durante décadas. Estaba a punto de desheredarlo y denunciarlo a las autoridades, pero él se enteró de mis planes. Don Aurelio hizo una pausa, como si recordar le causara dolor físico. Una noche, hace 6 meses, empecé a sentirme extraño durante la cena. Confuso, desorientado. No sabía que me estaban drogando. Cuando desperté, ya estaba encerrado en esta habitación. Rodrigo había convencido a todos de que yo había desarrollado demencia de forma repentina. Contrató a un médico corrupto que viene una vez al mes a firmar certificados falsos. Despidió a todo el personal de servicio.
y cada vez que una cuidadora empezaba a sospechar algo, la echaban antes de que pudiera hacer nada. ¿Y las anteriores cuidadoras? 2 de ellas simplemente obedecían las órdenes y no prestaban atención. Una se dio cuenta de que algo estaba mal, pero cuando intentó llamar a la policía, Rodrigo la amenazó. Le dijo que tenía contactos y que si hablaba, destruiría su carrera. Ella renunció esa misma noche. Me senté en la silla junto a su cama, procesando toda la información. ¿Por qué no me dijo nada antes? Necesitaba estar seguro de que podía confiar en ti. Te observé durante todo el día. Vi cómo me hablabas, aunque pensabas que no te escuchaba. Vi cómo te indignaste al ver mis moretones. Vi cómo tiraste las papillas rancias y me preparaste comida de verdad. No me diste los sedantes esta noche. Eres la primera persona en 6 meses que me ha tratado como un ser humano. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Don Aurelio, tenemos que llamar a la policía ahora mismo. El anciano levantó una mano temblorosa. No, hija, todavía no. ¿Cómo que no? Lo están maltratando, drogando, robando. Esto es un delito gravísimo, lo sé. Pero si llamamos a la policía ahora, mi hijo alegará que estoy delirando. Tiene al médico de su lado, tiene los certificados falsos, tiene el control de mis cuentas bancarias, mi palabra contra la suya. ¿A quién crees que le van a creer? ¿A un supuesto demente o a un empresario respetable? Tenía razón. Sin pruebas contundentes, sería la palabra de un anciano al que todo el mundo creía enfermo contra la de su hijo, con recursos para contratar a los mejores abogados. Entonces, ¿qué hacemos? Don Aurelio sonrió por primera vez. Era una sonrisa cansada, pero había fuego en ella. Necesito que me ayudes a recuperar mis fuerzas. Llevo meses desnutrido y sedado. Necesito estar lo suficientemente fuerte para cuando llegue el momento. Y necesito que me ayudes a conseguir pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? En mi despacho, en el primer piso, hay una caja fuerte detrás del cuadro de mi difunta esposa. La combinación es su fecha de nacimiento. Dentro hay documentos que demuestran las malversaciones de mi hijo. También hay un testamento original donde lo desheredo. Rodrigo no sabe que existe. Él tiene una copia falsificada que le da derecho a todo. ¿Cómo sabe que no ha encontrado la caja fuerte? Porque si la hubiera encontrado, ya me habría matado. Mientras piense que va a heredar todo cuando yo muera, me mantiene vivo. Apenas, pero vivo. La magnitud de la situación me golpeó como una ola. Este hombre había estado atrapado en una pesadilla durante 6 meses, completamente lúcido, viendo cómo su propio hijo lo destruía lentamente. Y había sobrevivido gracias a su astucia y su voluntad de hierro. Le ayudaré, don Aurelio. Le doy mi palabra. Las siguientes 2 semanas fueron las más intensas de mi vida. Durante el día, mantenía la fachada. Preparaba las papillas que Rodrigo había ordenado, pero en secreto las tiraba y alimentaba a don Aurelio con comida nutritiva. Le di los suplementos vitamínicos de mi propio bolso. Le ayudé a hacer ejercicios suaves para recuperar la movilidad. Por las noches, cuando el silencio envolvía la mansión, trabajábamos en nuestro plan. La tercera noche, bajé al despacho. Era una habitación imponente con estanterías de caoba repletas de libros y un escritorio de madera maciza. En la pared principal, un retrato al óleo de una mujer hermosa de cabello plateado y ojos bondadosos. Consuelo Mendoza, la esposa de don Aurelio. Moví el cuadro con cuidado y allí estaba, la caja fuerte empotrada en la pared. Marqué la fecha de nacimiento de doña Consuelo y escuché el clic de la cerradura. Dentro había carpetas llenas de documentos, estados de cuenta que mostraban transferencias sospechosas a cuentas en paraísos fiscales, contratos fraudulentos, correos electrónicos impresos donde Rodrigo discutía con un cómplice cómo vaciar las cuentas de su padre, y el testamento original, firmado ante notario, donde don Aurelio dejaba el 90% de su fortuna a diversas fundaciones benéficas, y solo el 10% a su hijo, con una nota explicando las razones. Fotografié todo con mi teléfono y devolví los documentos a su lugar. También encontré algo que don Aurelio no había mencionado. Un diario. Las páginas estaban llenas de la letra temblorosa del anciano, escritas durante los primeros meses de su encierro, cuando todavía le permitían tener papel y bolígrafo. Describía con detalle el maltrato, los sedantes, las visitas del médico corrupto. Era un testimonio desgarrador de su calvario. Cuando le mostré las fotos a don Aurelio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi Consuelo me salvó desde el más allá. Ella siempre decía que algún día la verdad saldría a la luz. Con las pruebas aseguradas, pasamos a la segunda fase del plan. Don Aurelio me dio el nombre de un viejo amigo suyo, un juez retirado llamado Ignacio Ferrer, que vivía en Madrid. Un hombre íntegro que había sido como un hermano para él durante 50 años. Le llamé desde un teléfono público para evitar que rastrearan la llamada. Le expliqué la situación. Al principio hubo silencio.
Luego, una voz cargada de emoción. Siempre supe que Rodrigo era una mala persona, pero nunca imaginé que llegaría a esto. Cuenten conmigo para lo que necesiten. El juez Ferrer contactó a un fiscal de confianza en Sevilla. Juntos, elaboramos un plan para atrapar a Rodrigo con las manos en la masa. 3 días antes de que Rodrigo y Margarita regresaran de su viaje, todo estaba listo. Don Aurelio había recuperado peso y fuerzas. Ya podía caminar con ayuda de un bastón. Sus ojos brillaban con una vitalidad que, según me contó, no había sentido en años. «Hija», le dijo la noche antes del gran día, «pase lo que pase mañana, quiero que sepas que me has devuelto la fe en la humanidad. Creí que moriría solo, olvidado, traicionado por mi propia sangre, pero apareciste tú, un ángel disfrazado de cuidadora. No soy ningún ángel, don Aurelio. Solo soy alguien que no podía quedarse de brazos cruzados viendo una injusticia. Eso es exactamente lo que es un ángel». El día del regreso de Rodrigo amaneció soleado. Preparé a don Aurelio con su mejor traje, uno que encontré en el fondo de su armario. Se afeitó por primera vez en meses. Cuando se miró al espejo, vi cómo se le escapaba una sonrisa. «Ahí está el Aurelio Mendoza que solía ser», murmuró. A las 4 de la tarde, escuchamos el coche de Rodrigo entrando por el camino de grava. Don Aurelio y yo nos posicionamos en el salón principal, sentados en los sillones de cuero como si estuviéramos esperando visitas para el té. La puerta principal se abrió. «Lucía, hemos llegado», gritó la voz de Margarita desde el vestíbulo. «Espero que todo haya ido bien con el bie». Se quedó muda al entrar al salón. Su bolso de diseñador cayó al suelo con un ruido sordo. Rodrigo apareció detrás de ella. Su rostro pasó del bronceado vacacional al blanco cadavérico en cuestión de segundos. «Papá, ¿qué? ¿Qué haces levantado? ¿Qué está pasando aquí?» Don Aurelio se puso de pie lentamente, apoyándose en su bastón. «Lo que está pasando, hijo, es que tu farsa ha terminado. No sé de qué hablas. Claramente estás confundido. Los médicos dijeron que...». «¿Los médicos? ¿Te refieres al doctor Carrasco? ¿Al que le pagas 10.000 euros mensuales para que firme certificados falsos?» «Tengo todos los recibos de esos pagos, Rodrigo, junto con los registros de las cuentas en Panamá donde has estado escondiendo el dinero que me robaste». Rodrigo dio un paso atrás, tropezando con una mesita. «Eso es mentira. Estás delirando. Margarita, llama al doctor». «No va a venir ningún doctor», intervine yo. «El doctor Carrasco fue detenido esta mañana. Está colaborando con la fiscalía a cambio de una reducción de condena». En ese momento, el timbre de la puerta sonó. Margarita corrió a abrir, probablemente esperando encontrar ayuda. En cambio, se encontró con 4 agentes de la Policía Nacional y el fiscal que habíamos contactado. «Rodrigo Mendoza, está usted detenido por los delitos de malversación de fondos, falsificación de documentos, administración desleal, malos tratos en el ámbito familiar y tentativa de homicidio. Tiene derecho a guardar silencio». «Tentativa de homicidio», balbuceó Rodrigo. «Yo nunca intenté matar a nadie». El fiscal dio un paso adelante. «Mantener a una persona sedada contra su voluntad mientras se le niega alimentación adecuada constituye tentativa de homicidio, según el Código Penal español. Los informes médicos que hemos obtenido demuestran que don Aurelio Mendoza habría muerto de desnutrición en cuestión de semanas si la situación hubiera continuado». Margarita empezó a gritar que ella no sabía nada, que todo era idea de Rodrigo, que ella era una víctima. Los agentes la detuvieron también como cómplice. Mientras los esposaban y los sacaban de la mansión, Rodrigo se volvió hacia su padre una última vez. «Todo esto era tuyo. Debería haber sido mío. Trabajé toda mi vida esperando heredar». Don Aurelio lo miró con una mezcla de tristeza y decepción. «Trabajaste toda tu vida esperando que yo muriera. Esa es la diferencia entre nosotros, hijo. Yo construí un imperio para dejar un legado. Tú solo querías destruirlo para tu beneficio. Me das lástima». Las puertas del coche de policía se cerraron, las sirenas se alejaron, y por primera vez en 6 meses, la mansión quedó en verdadero silencio. Un silencio de paz, no de encierro. Don Aurelio se dejó caer en el sillón, agotado pero libre. «Se acabó», susurró. «Finalmente se acabó». Me senté a su lado y le tomé la mano. «¿Qué va a hacer ahora?» «Primero, recuperarme del todo. Luego, cumplir la promesa que le hice a mi Consuelo. Vamos a usar la fortuna para ayudar a otros ancianos que estén pasando por situaciones similares. Voy a crear una fundación en su nombre, y quiero que tú la dirijas». «¿Yo? Pero yo solo soy una cuidadora». «Eres mucho más que eso, Lucía. Eres la persona que me salvó la vida cuando todo el mundo me había dado por perdido. ¿Quién mejor para ayudar a otros en mi situación?». No supe qué decir. Las lágrimas volvieron a rodar por mis mejillas, pero esta vez eran de alegría. 3 meses después, la Fundación Consuelo Mendoza abrió sus puertas.
Ofrecemos apoyo legal, médico y psicológico a ancianos víctimas de maltrato familiar. En el primer año, ayudamos a más de 150 personas a escapar de situaciones similares a la de don Aurelio. Rodrigo fue condenado a 12 años de prisión. Margarita recibió una condena de 6 años como cómplice. El doctor Carrasco perdió su licencia médica y enfrenta su propio juicio. Don Aurelio celebró sus 79 cumpleaños rodeado de los ancianos que habíamos ayudado a rescatar. Había recuperado completamente su salud y su espíritu. Cuando sopló las velas, me guiñó un ojo. Pedí un deseo por ti, Lucía. Que encuentres la misma felicidad que me has dado a mí. La semana pasada, recibí una carta de mi madre. Sé que suena imposible, pero déjenme explicar. Entre los documentos de la caja fuerte, don Aurelio había encontrado una vieja fotografía de su esposa Consuelo, junto a una enfermera joven en un hospital de Triana. La enfermera era mi madre, 20 años más joven. Habían sido amigas. Consuelo había ayudado a pagar los estudios de enfermería de mi madre cuando nadie más creyó en ella. La carta era una nota que Consuelo había escrito antes de morir, pidiéndole a don Aurelio que, si alguna vez necesitaba ayuda, buscara a la hija de su querida amiga. Rodrigo había interceptado la carta y la había escondido en la caja fuerte, pensando que era irrelevante. Mi madre me había enviado a don Aurelio desde el más allá. O quizás Consuelo nos había unido a los dos desde donde quiera que estuvieran juntas ahora, cuidándonos. No sé si creo en el destino, pero creo en las personas buenas. Creo que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay alguien dispuesto a tender una mano. Y creo que, mientras sigamos cuidándonos unos a otros, ninguna oscuridad será lo suficientemente fuerte para vencernos. Si conoces a alguien que pueda estar sufriendo maltrato, no mires hacia otro lado. A veces, todo lo que se necesita para salvar una vida es una persona que se atreva a preguntar si todo está bien. Don Aurelio me lo recuerda cada día. Tú me salvaste porque te importó. Nunca subestimes el poder de que te importe. Y esa, amigos, es la historia de cómo una simple cuidadora y un anciano que todos creían loco derrotaron a los monstruos que se escondían detrás de las sonrisas familiares.